grabación. Dale nomás. He estado bien ocupado ya en Sí, Antofagasta. sí, pero tenemos hartas entrevistas y cosas que hacer. Bueno, no le quiero quitar mucho su tiempo, así que vamos a empezar si quieres nomás. Dale. Bueno, como sabes, estoy haciendo un reportaje sobre la gentrificación Ujú. para visibilizarla más que nada. El título que le puse es Remodelación o Desocupación, el silencioso avance del fenómeno de la gentrificación. Para eso, primero quiero preguntarle qué entiende usted por este término y cuándo y cómo comenzó a ser visible en Chile, en Latinoamérica y el mundo, quizás. Uy, bien amplia la pregunta. A ver, Sí, si quiere ¿qué es la, lo que...? si quiere la No sé, acotamos te nomás. la, te la puedo contestar. Mira, la gentrificación, el concepto viene del inglés, gentrification. Gentry es el caballero, gentleman. Y la traducción literal sería caballerización. Y que es una traducción más al español, sería como una elitización, ¿ya? Y que básicamente describe la transformación socioespacial de un barrio que pasa de ser un barrio popular o clase media a ser un barrio de más alto estatus. Hay distintas maneras de aproximarse a definir el fenómeno, pero básicamente tiene que ver con barrios que han estado deteriorados, a los cuales se les vuelve a invertir en una inversión económica y eso atrae a público, ya sea residentes o ocupantes o usuarios de más alto estatus y eso genera un desplazamiento, que es la consecuencia, desplazamiento de población más pobre. Ahora, cuando eso empieza a describirse a mitad del siglo XX en ciudades industriales anglosajonas, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, asociado a la desindustrialización, o sea, de áreas industriales en zonas relativamente centrales en estas ciudades, donde se dejó de invertir por mucho tiempo, quedaron en desuso y se empieza a reinvertir, por ejemplo, para hacer loft Ujú. que son muy típicos de Nueva York, por ejemplo. Entonces empieza a describir ese regreso de gente que estaba viviendo en los suburbios, en la periferia, y que vuelve a vivir a partir de esta reinversión en lugares que están deteriorados y que vuelven a sacarle plusvalía en este desarrollo inmobiliario. En el caso de Chile ha sido investigado bien recientemente, sobre todo respecto de transformaciones ligadas a la reinversión en el centro de Santiago y en el pericentro de Santiago. En el caso de Santiago pasó varios años y décadas incluso de deterioro durante los 80 asociado al crecimiento periférico y también al terremoto de 1986 que hizo conllevó como mucho deterioro, mucha gente, despoblamiento del centro, mucha gente se fue a vivir hacia afuera, entonces empezó una política de repoblamiento del centro de Santiago, en donde se invirtió el subsidio se puso el subsidio de renovación urbana, se inició toda una máquina de producción inmobiliaria en el centro y ahí empiezan a aparecer estos edificios inmobiliarios contemporáneos que puedes ver en calles como Santa Isabel, como en el barrio Brasil y que luego se expanden ya a todo el pericentro, a todo lugar que esté cerca de una estación de metro. Podéis ver en Macul, podéis ver en La Florida, podéis ver en Providencia, en Independencia, en Recoleta, en Quintana Normal, todo lo que está relativamente cerca del metro y cercano a un corredor de transporte público. Y el caso más extremo es el de los mega edificios de Estación Central, donde aparecen un montón de edificios en lugares que antes no tenían más de un piso y que eran súper deteriorados y antiguos y que ahora están llenos de construcción inmobiliaria en altura súper densa. Entonces, básicamente en Chile lo más destacable es la reinversión inmobiliaria más que el cambio de clase, porque no es un cambio de clase tan drástico, no es que sea así como de clase súper alta versus los que estaban antes. Sí es un poco más alta, pero no tan drástico, pero sobre todo es la reinversión inmobiliaria en lugares donde no hubo por décadas, a luego una reinversión súper drástica eh, en densidad, en altura, en renovación urbana, etcétera. Y hay algunos casos más específicos.
que son más del punto de vista de lo cultural, como Barrio Italia, como Las Tarrias, el Barrio Bellas Artes, incluso el Barrio Yungay, Barrio Brasil, en donde sí hay como una reinversión en aspectos culturales que atraen a cierta población hipster, si se puede decir, ¿cachai? Como Ujú. con eh, café, con ciclovías, con un montón de amenidades para atraer a este tipo de población, que no necesariamente es la población que viviría en un mega edificio de estación central, pero sí que viviría en lofts remodelados, en un barrio antiguo. Más relacionado al mundo bohemio, quizás. Claro, sí, por eso te decía, como de hipsters, así como Sí. de café, Starbucks, ciclovía, Mm. teatro, actividad cultural relacionada a eso. Entonces, uno tiene más que ver con las personas y los estilos de vida, para cierto tipo de personas, no un grupo muy amplio, y el otro tiene que ver con un regreso del capital y con una inversión súper fuerte en densificación. Ambos dos son parte del proceso de gentrificación, ¿no? Ujú. Y se complementan también mucho. Ok, siguiendo, ¿existe algún tipo de diferencia entre la gentrificación en lugares como Latinoamérica, nuestro país, y países desarrollados? Sí, em, a ver, si uno va como al fondo del tema, que tiene que ver con una reestructuración urbana, que en el fondo lo que hay es reestructurado en función de nuevos usos y de una nueva eh, utilización y uso del espacio para sacarle mayor plusvalía, el fenómeno puede ser reconocible en muchos lugares. En algunos lugares tiene tintes, por ejemplo, de turistificación, que también es un tipo de gentrificación, pero asociado al turismo. Un área urbana que tiene potencial turístico, pero donde vive gente pobre, bueno, se pone un montón de inversión, se atraen un montón de turistas, un montón de gente que vive ahí una semana al año, y que encarece todo un barrio y se gentrifica. Otro que es estudentificación, que en el fondo un barrio cercano a grandes universidades, que es un barrio de bajo precio, pero que se le densifica, se empiezan a dividir un montón de viviendas para sacarle más plusvalía, más utilidades a ese arrendamiento, justamente para alojar estudiantes que tienen un uso mucho más intensivo, que no necesitan tanto espacio. Y Ujú, eso también hace subir los precios. O el impacto de los Airbnb también. ujú, Los Airbnb son como uso vacacional, temporal de departamento, y que también hace subir mucho los precios y deja muchas casas sin gente y gente sin casas, justamente por las alzas de precios. Entonces, y ese tipo de fenómenos o esa mezcla de tipos de fenómenos están por todos lados. Digamos. Entonces, en algunos casos está más ligados a políticas específicas de inversión de capital en zonas centrales para hacer volver a la población, eh, para revitalizar los centros. En otros casos tiene que ver con políticas o con invitación o como una atracción de capital cultural y de amenidades culturales que pueden atraer este tipo de población, pero desde el punto de vista de quien produce ese tipo de espacio, muchas veces el tipo de objetivo es bien parecido, o sea, tener un lugar con más vitalidad, con más inversión, con más movimiento, con más desarrollo, en lugares donde no está pasando nada, entre comillas. ujú. El nada es gente que vive y gente pobre. Y desde el punto de vista del lado del consumo, de quienes la ocupan, es el tema de vivir en un barrio empobrecido, en un barrio deteriorado, donde no hay inversión, a de la noche a la mañana que empiezan a llegar nuevas amenidades, nuevas inversiones, nuevos desarrollos en densidad, nuevos usos más excluyentes, más altos precios y tener que verse forzado a vivir en otro lugar. Eh, y eso va apareciendo en distintas partes del mundo con distintos tipos de mezcla, digamos, pero los ingredientes son bien reconocibles y no es que vayan cambiando de lugar en lugar. Entonces, claro, Ah, en Estados Unidos aparece mucho el tema de los lofts, acá en Chile no tanto, pero porque son industrias reutilizadas para hacer departamentos de lujo en ciertos lugares. En ujú. Chile no tenemos tantas industrias para reutilizar, pero sí hay otras estrategias y otras formas de hacer. Entonces, ahí, y también tiene que ver con las políticas que cada país implementó, ya sea para turismo, para estudiantes, para repoblamiento, pero finalmente
La consecuencia es la común, que es la reestructuración de un barrio, el desplazamiento, las alzas de precio, la reconfiguración socioespacial del paisaje social que hay en el lugar antes y después. Ok. Bueno, le iba a hacer una pregunta sobre los principales factores, pero ya me lo ha dado, entonces Ujú, sería hundir en lo mismo. ¿En qué medida la gentrificación es un proceso natural de ujú, renovación urbana o más bien es una estrategia de mercado? ujú. El Mira, nunca mercado. nada es natural, digamos, siempre hay personas por detrás. Ujú. Uno podría decir naturalmente eh, lo, eh, gente de clase media alta que está aburrida de vivir en la periferia, naturalmente optó por vivir en lugares más centrales donde tuviera ciclovías, café y salas de teatro, naturalmente. Pero nunca nada es tan natural porque esas necesidades, entre comillas, están alimentadas por decisiones específicas de apuntar a cierto mercado, tomar ciertas decisiones, intervenir, transformar, desarrollar para finalmente terminar con esa atracción. Y esas decisiones de mercado muchas veces tienen que ver con ver un potencial de lo que se conoce como la brecha de renta. La brecha de renta que puede ser una brecha de renta económica, una brecha cultural también, que es lo que está en este momento versus el potencial que tiene este lugar. Entonces, lo que está en este momento es un barrio pobre, deteriorado, desinvertido, etcétera, pero como está cerca del centro, cerca de una estación de metro, o cerca de un borde costero, o cerca de una universidad, tiene el potencial de convertirse en. Entonces ahí empezamos a invertir con o loft, o departamentos turísticos, o amenidades urbanas, o café, o ciclovía, o Starbucks, etcétera, para empezar a generar una transformación socioespacial y atraer a esa población objetivo que quisiéramos que viviera acá en vez de lo que está ahora. Digamos. Entonces todo eso es bastante creado y bastante poco natural, digamos. Bueno, ¿qué papel juegan los municipios y los gobiernos en impulsar o frenar este tipo de problemas? En Chile mucho está ligado al sistema de impuestos territoriales, las contribuciones. Las Ujú, contribuciones en Chile es el impuesto que se paga por el valor de la vivienda. Y es más bien un impuesto a un servicio. Tú pagas un servicio municipal, esa plata va a los municipios directos. Entonces pagas por lo que el municipio te ofrece, que es educación, salud, mantenimiento de áreas verdes, un montón de servicios que el municipio ofrece y que se financia fundamentalmente de ese impuesto territorial. Y como ese sistema de impuestos tiene un sistema de exenciones que está asociado al valor de la vivienda, hoy en día en Chile el 77% de la vivienda está exenta. O sea, no se pagan, 77% de las viviendas no pagan impuestos y solamente paga el 23 superior. Y ese 23 superior son las viviendas más caras, que están en el barrio alto, etcétera. Entonces, en municipios más pobres, los más pobres, no hay viviendas que paguen impuestos, entonces no hay ingresos por la vía de impuestos territoriales, son municipios llenos de vivienda social, por ejemplo, y tienen sus ingresos vienen de otra parte del fondo común municipal, que básicamente los ujú, municipios de alto ingreso les dan una parte de lo que ganan y les llega a los municipios más pobres, y otro tipo de ingresos también. Entonces, esos municipios pobres que no tienen ingresos, de alguna manera se ven obligados a atraer a población de más altos ingresos para subir su recaudación vía impuestos y al subir su recaudación mejorar la calidad de vida y al mejorar la calidad de vida con mejores áreas verdes, mejores escuelas, mejores centros de salud, esperan que llegue más población de altos ingresos y con eso más impuestos, más calidad de vida y se transforma en un círculo virtuoso. El ujú. círculo vicioso es cuando nadie llega, cuando no hay impuestos, cuando no hay plata para regar ni siquiera las plantas, etcétera, y ahí termina sin plata y sin calidad de vida. ¿Cachai? Entonces, está bastante ligado a municipios que están desesperados por atraer a nueva población y en esa desesperación desregulan sus instrumentos de planificación y un municipio de acá dice, yo te ofrezco a las empresas inmobiliarias, te ofrezco que aquí construyas 10 pisos, el municipio al lado dice, no, yo te ofrezco 20 pisos y el otro municipio no, te ofrezco 30 pisos y el otro dice, sabes que construye todo lo que quieras. ¿Cachai? Y Ujú. así aparecen casos como el Estación Central, que es un extremo, en donde está todo desregulado, o por lo menos un buen tiempo pasó desregulado,
justamente por la desesperación de un municipio que tenía mucha población pobre y quería atraer a población de más altos ingresos que pudiera pagar algo de impuestos, con eso mejorar la calidad de vida y con eso atraer a más población en el futuro, etcétera. Todo muy ligado a este sistema de impuestos territorial. O sea que en algún punto podríamos decir que igual es algo bueno quizás, o algún O aporte. sea, es atractivo para cualquier autoridad política y es un dilema político. Por ejemplo, en La Ujú. Pintana. En La Pintana tienen un terreno que es muy muy grande que se llama La Platina. Está al lado del campo Antumapu y es un terreno del Estado y el Estado va a empezar a construir ahí muchas viviendas, además de parques y otras cosas. Entonces, siendo alcalde de La Pintana, tú ahí tienes dos opciones. Una, le das vivienda a la gente de La Pintana, a los allegados de La Pintana, a los hacinados de La Pintana, a los campamentos de La Pintana, porque ellos son tus votantes, ella es tu población que votó por ti, etcétera. Pero esa gente lo más probable es que tenga vivienda social, que viva igual como vivió su familia, ¿ya? Ujú. Porque viene un municipio deteriorado, un municipio con poca plata, etcétera. Y sí, se mantiene y se reproduce eso. Pero por el otro lado, la otra decisión es decir, bueno, en realidad queremos atraer a gente de más altos ingresos y generamos vivienda para que gente de afuera venga a vivir en La Pintana, ¿ya? Cosa de tener más altos ingresos, más contribuciones, más impuestos, más recaudación, mejor calidad de vida y en el futuro atraer a más gente. Entonces tiene ese dilema. Y ese Ujú. dilema lo tienen todos los alcaldes. Entonces te lo estoy ejemplificando como un ejemplo extremo de tomar una decisión, de mejorar la calidad de vida en lo que me permite el sistema de impuestos territoriales, que me obliga más bien, o darle vivienda a mis propios habitantes, que son mis votantes. ¿Sí? Entonces, son decisiones súper complejas y Sí. muchas veces obligatorias que tienen que tomar muchos alcaldes en función de cómo opera el sistema de impuestos territoriales y cómo opera el desarrollo inmobiliario en Chile. Ujú. ¿Qué pasa con las comunidades desplazadas? ¿Cómo se transforma sus redes sociales y culturales cuando pierden sus barrios? Eso ha sido bien complicado de estudiar Ujú. y generalmente la gente que trata de estudiarlo dice que es como estudiar un fantasma, porque en el fondo ya no sabes, ya se fueron, no tienes Sí. cómo entrevistarlo. Pero los pocos que lo han entrevistado, básicamente eh, lo que estudian es que la gente no se va tan lejos y que termina pagando más caro por una vivienda más mala eh, y sacrificando mucho de su presupuesto en gasto en vivienda. Entonces sí, son desplazados, tratan de quedarse para mantener redes, apego en el barrio, si están en el colegio, mantenerse en el mismo colegio del barrio, etcétera. Eh, pero obviamente la pasan muy mal en el sentido de perder las redes o quebrarlas bastante y de tener que pagar mucho por vivienda por quedarse en un lugar cercano a donde estaban antes. Bueno, ya con las últimas cuatro preguntas, para no seguir alargándole. Ejemplos de gentrificación en Santiago, Valparaíso, en el resto de Chile, diría que son más ilustrativos. Eh, a nivel como cultural, como de desarrollo y de incentivos culturales y simbólicos, los de Barrio Italia y Las Tarrias son como los más conocidos, digamos, como de Ujú. mucha incentivo la cosa hipster cultural, bohemia, atractivos simbólicos culturales en esos lugares. Ahora, la cultura lo es todo, digamos, no es solamente como la alta cultura, el arte, etcétera, sino que tiene también que ver con estatus y con símbolos. Entonces uno podría decir, del lado más económico, también han habido procesos de reinversión de capital y de densificación extrema, como en la Estación Central, como lo de Santa Isabel, en Santiago Centro, etcétera, donde sí cambia el paisaje urbano completamente, ya no viven los viejitos que vivían en casitas de un piso y cambian por edificios de 20 pisos. Pero ahí también hay una transformación cultural. Si te Ujú. fijas en los lobbies, en las entradas de su edificio, por más estandarizados que sean, tienen como un lobby de doble altura, tienen sillones y todo es como, Ujú. como una imagen muy moderna, Ajá. con obras de arte, cuadros, con cosas brillantes, de cuero, etcétera. Aunque arriba tengan un departamento enano de un dormitorio, aspiran a una imagen cultural
de eso. Y hay uno que otro café en especial, lavandería, como un modo de vida distinto al que existía antes. Mucha gente andando con perrito, como orientación al tema de las mascotas, tiendas de mascotas, cafetería, etcétera. Ujú. Cosas van cambiando en los tipos de cosas que van apareciendo en esos barrios. O sea, en el fondo podríamos decir que cambia la vida de barrio por un tipo de vida más alto o high class, por así decirlo. Claro, claro. Y que puede estar más orientado a un tema como artístico-cultural, como es lo de Las Tarrias, Bellas Artes, Barrio Italia, o un tema ya más económico de operación inmobiliaria en densificación, pero que también tiene elementos culturales importantes. Ok. ¿Qué similitudes o diferencias encuentra en casos como estos del barrio La Star, etcétera, con lo que ocurre como en ciudades como la Ciudad de México, Buenos Aires o Río de Janeiro, quizás? Ujú. Eh, Ahí también han habido distintos tipos de políticas, distintos de inversiones. O sea, en algunos casos con inversiones públicas, en Río de Janeiro han habido grandes proyectos urbanos a raíz de los grandes eventos. Entonces, tuvieron Mundial de Fútbol, tuvieron Juegos Olímpicos, eh, y todo eso movilizó un montón de inversión y un montón de normas, inversión pública para luego apalancar más inversión privada todavía. Entonces eso moviliza un montón y transforma mucho los barrios. En Santiago no hemos tenido como grandes eventos que gatillen toda esa movilización de inversiones, pero sí hemos tenido como desarrollo de metro, movilización de inversiones a través de la cambios de normativa, a través de distintos alcaldes en algunas comunas, etcétera. Y así también en Buenos Aires se han implementado como polos tecnológicos en algunos lugares, básicamente con la idea de la reconversión urbana de ciertos lugares con inversiones y decisiones estratégicas. También en el caso de Ciudad de México, ligado a las redes de transporte de estos BRT, los Bus Rapid Transit, que son los corredores de transporte en superficie. También van apareciendo como reurbanizaciones, reconversiones urbanas. Eh, pero de alguna manera son como distintos tipos de ingredientes que se van mezclando de distintas maneras, pero el denominador común es que hay reinversión, hay operaciones que apuntan o más a lo cultural, simbólico, artístico, o más a lo económico, y también hay desplazamiento de población pobre, cambio en la morfología urbana, cambio en las amenidades urbanas, etcétera. Ok. Bueno, para ir cerrando quiero hablar sobre alternativas y el futuro quizás de esto. Ujú. Eh, Partiendo quería preguntarle si existen políticas públicas o modelos alternativos de desarrollo urbano que puedan evitar o mitigar este tipo de, o sea, la gentrificación. Ujú. Mira, uno puede verlo desde el punto de vista de un barrio deteriorado y de sus residentes. La gente que vive en un barrio deteriorado tiene todo el derecho de que su barrio mejore, de que su barrio se invierta, de que su barrio florezca, etcétera. Pero no al costo de ser desplazado, ¿eh? Ujú. Eh, ni tampoco al costo simbólico de que su barrio cambie su matriz cultural, también. Entonces, obviamente deberían poder haber ejercicios de intervención urbana en que los barrios mejoren sin necesariamente cambiar la vida de barrio ni la gente del barrio, invirtiendo en infraestructura, en espacio público, incluso en mejoramiento de la vivienda y también en dotar de más vivienda social o de mejor vivienda social. Muchas veces la gente que vive en estos barrios pobres, deteriorados, gente que arrienda, y esos son los primeros desplazados, eh, Ujú. cuando se reconstruye. Entonces proveer más vivienda pública que asegure que los precios no van a subir, que haya un stock de vivienda eh, en arriendo protegido por el Estado que no sea sensible a las fluctuaciones de precio. Y eso se hace en muchos lugares. En Chile se hace poco, pero se hace en varios otros lugares. Ujú. Con el fin de conservar la población histórica. Sí. Exactamente. Sí. Eh, ¿Qué opinión tiene del rol de la autogestión habitacional y las cooperativas de vivienda como respuesta a la expulsión por la gentrificación?
Mm. Sí, lo de las cooperativas en particular es un caso mucho más complejo y más aislado, pero es parte de un sinnúmero de estrategias alternativas de producción habitacional en contextos en que lo que predomina es la gentrificación, es la inversión, es la desregulación, etcétera. Entonces, en un contexto global de inasequibilidad, donde la vivienda está cada vez más cara en función de los sueldos en todos los países del mundo, Ujú. empiezan a surgir alternativas de producción habitacional, hechas por los mismos habitantes, con ayuda de una que otra política, con ayuda de una que otro subsidio o de, alguno de algún crédito hipotecario, o mezclas de esas intervenciones, dentro de los cuales una es la cooperativa, pero hay varias otras, digamos. Entonces empiezan a hacer producción de vivienda de una escala súper pequeña, eh, pero para contrarrestar un poco la gran producción inmobiliaria cara o que encarece los barrios. Digamos. Ujú. Entonces, esas son formas que tienen los barrios, las comunidades, sobre todo los residentes, de ir resistiendo a estos grandes movimientos de desarrollo inmobiliario e ir tomando distintos tipos de estrategias para no ser desplazados. Y hay desde gente en campamento, y justamente ahora nosotros estamos viendo campamentos acá en Antofagasta, hasta gente en vivienda antigua, inmigrantes viviendo en edificios antiguos subdivididos, que toman distintos tipos de estrategias para ir quedándose, para ir mejorando el barrio, no necesariamente dejar el barrio tal cual está, pero ir mejorando el barrio sin ser desplazado. ¿Sí? Ese Ujú. es como el Bueno, objetivo. esto no está dentro de mi pauta, pero por ejemplo, yo vivo en una comuna periférica de Santiago, en Uh -huh. Paine, ¿Ya? y por aquí se da también mucho ahora que hacen condominios al lado de barrios pobres, por así decirlo. Parcelas de agrado, lo que Sí. más hacen por allá. Sí. Eso algunos le llaman gentrificación rural, por ejemplo. Y en el caso de Chile está bastante asociado a la reforma agraria y a la contrarreforma agraria. O sea, espacios que en algún momento fueron entregados a los campesinos que trabajaban por la reforma agraria y que hoy en día están siendo vendidos, algunos como loteos brujos, otros como más legales, por pedazos como parcelas, a veces algunos más chicos que parcelas de agrado. Las parcelas deberían ser de 5.000, a veces los venden a menos de 5.000. Eh, y claro, están siendo muchos desplazados por este avance de las parcelaciones, porque hay mucha gente que hoy día trabajando por internet puede vivir en cualquier Bien. lado. Ajá. Y no pasa solamente en la periferia de Santiago, o sea, todo Chile, todo el sur de Chile está lleno de parcelas, Ujú. a todos lados. Sí. Sí. Bueno, para finalizar, ¿cómo imagina que evolucionará este fenómeno en los próximos años? eh, sobre sobre las próximas décadas. Ujú. ¿Cómo ve el Em, futuro de este problema? ¿Se va a agravar? ¿Cree que tiene alguna solución? o sea, es difícil predecirlo, digamos, pero te podría decir que está lleno de señales de que va a seguir y que puede aumentar por básicamente lo atractivo que es para un desarrollador inmobiliario comprar barato y vender caro. Ujú. Y comprar barato en el peor lugar puede sonar riesgoso, pero finalmente es la posibilidad de aprovechar esa brecha, como te decía yo, Ujú. de un barrio deteriorado para vender lo más alto posible. Ahora, ¿qué cosas pueden ir en contra de eso? Chile se está implementando cada vez más, ha crecido súper lentamente, pero se está implementando las políticas de arriendo, y sobre todo las políticas de arriendo a precio justo, que hacen que se pague como un porcentaje de los ingresos y no como un valor que puede ir subiendo en la medida de la inflación. Entonces, Ujú. si yo gano 100, me cobran 25 y no más de 25. ¿Ya? Y no voy a ser desplazado si todo el barrio sube los precios. Entonces, esas políticas, cuando está el Estado por detrás, que pueden ser complejas, que moviliza un montón de recursos y hacen trabajar a los municipios al respecto, etcétera, eh, pueden apoyar a controlar también las alzas de precios. Eh, porque en el fondo hace que el parque habitacional deje de ser completamente privado y haya algo de control del Estado en eso que pueda como tratar de detener un poco las alzas de precios en estos barrios, Ok. incluso en un contexto de gentrificación.
Aquí. Bueno, muchas gracias por su tiempo, de verdad, lo aprecio demasiado, porque Ujú, sé que es un hombre muy ocupado. ujú. Eh, y eso, de verdad, la verdad es que esto me ayuda mucho. Y igual le quería pedir si es que tiene alguna recomendación de algún paper o alguna investigación que me pueda ayudar en... Si, O sea, lo si que te di algo... ahora fueron como palabras clave, por ejemplo, lo de la gentrificación rural, si que te interesaba. Papers, si ya leíste algunos de los que yo he publicado, Ujú. ahí buscan la literatura que citamos, ¿cachai? Es lo mejor que podía hacer. O si no, nosotros hablamos de buscar para adelante y buscar para atrás. Busca a quienes nos citaron en Google Académico, no sé si sabía hacer esas Sí, búsquedas, sí, sí. ¿ya? Y al revés, a quienes nosotros citamos. Eso es buscar para atrás. Y quienes nos citaron es buscar para adelante. Para- O sea, y ahí vais a encontrar una red de estudios que puede ser interesante al respecto. ¿Sí? Como para sí. no meterte más material, digamos, de lo que tú ya Ajá, tienes. sí, ¿No? sí, sí. Es Bueno, acá. muchas gracias por su tiempo. Ya pues, Elías, que estés muy bien. Igual a usted, que le vaya Ya, bien. chao. Chao, chao. Chao.